¿Qué entendemos de los últimos días? Si has visto una de las películas acerca de los últimos días o de los últimos tiempos, o has leído un libro moderno, muchos de ellos, muchos materiales hoy en día, siempre entienden y identifican esta idea de los últimos días con algo que todavía es futuro. Sin embargo, eso realmente no encontramos muy fácilmente en la Biblia. Nosotros podemos ver probablemente en nuestras iglesias por los sucesos de los últimos años, por el hecho que hubo un terremoto, hay guerras y rumores de guerras, y que por el hecho que tuvimos la pandemia del 2020, siempre surgen en momentos así esta pregunta de si nosotros estamos en los últimos tiempos. Y si eres un líder en la iglesia, seguro una persona te ha preguntado, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Y la respuesta realmente es sí. Y lo que espero comunicar a ustedes ahora en esta lección es qué dicen las Escrituras realmente acerca de esta idea de los últimos tiempos y los últimos días. Otra vez, eso es otra base y fundación para nuestro entendimiento de la escatología. Entonces, para comenzar de eso, nosotros tenemos que entender cómo Dios ha desarrollado y ha revelado, no desarrollado en el sentido que Él ha cambiado su plan, pero cómo ha revelado realmente, progresivamente, su plan de redención. Nosotros, cuando pensamos en el plan de Dios, pensamos en lo que llamamos el Pactum Salutis. El Pactum Salutis es el acuerdo dentro de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Por ejemplo, si piensas en Efesios 1, eso no parece un 1. Si piensas en Efesios 1, Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió para ser salvos. Entonces, cuando pensamos en este Pactum Salutis, Dios poco a poco está revelando su plan de redención. Comenzó con lo que nosotros entendemos como el pacto de obras. El pacto de obras fue un acuerdo entre Adán y Eva y Dios, entre la humanidad y Dios, para obedecer en el huerto de Edén. Y podemos ver que Dios les dio un mandamiento, que gobiernen, que dominen bien la tierra y que se multipliquen. Dios quiso llenar la tierra con adoradores de Dios. Y eso fue el pacto de obras. Y sabemos que Adán y Eva lo rompieron. Y por eso Dios hizo otro pacto, un pacto nuevo con Adán y Eva, lo que nosotros quizás entendemos como el pacto adánico, en que Dios prometió a través de la maldición a la serpiente, que Dios va a proveer a través de la mujer, de su simiente, de uno de sus hijos, para aplastar la cabeza del Satanás. Entonces, tenemos ya desde muy temprano en la Biblia promesa de redención. Pero en cada pacto, en cada alianza que Dios hace con su pueblo, este pacto mejora. Por ejemplo, luego cuando llegamos a Noé y Dios promete, jamás volverá a destruir todos los habitantes de la tierra con agua. Esto no solamente es que Dios está prometiendo no destruir las personas, realmente si lo invertimos, podríamos ver que Dios está diciendo que en vez de borrar las personas de la tierra por su maldad, voy a producir nueva vida en ellos. Y eso es lo que vimos desde Noé. Dios trata de una manera muy diferente a la maldad de la gente. No quiere decir que nunca destruye personas y que nunca va a destruir. Solo quiere decir que los pactos y las promesas se mejoran. Ahora, cuando Dios inauguró su pacto noético, no quiere decir que anuló adánico. No, para nada. Realmente cuando Dios introduce un nuevo pacto o una nueva alianza, esta simplemente mejora
los anteriores. Entonces, ¿qué vimos después? Génesis 12, vemos el pacto con Abraham, lo que leímos en la lección anterior, Génesis 12. Dios hace promesas a Abraham de hacerle una gran nación. Luego en Génesis 15, Dios sella ese pacto. Cuando Abraham se duerme y ve en su sueño la antorcha lleno de humo pasando por el medio de los animales. Entonces, otra vez, solo mejora la cosa. Luego, el pacto mosaico. Éxodo 19, antes de los 10 mandamientos. Dios hace promesas que su pueblo va a ser una nación santa, va a ser un pueblo adquirido, va a ser un pueblo de sacerdotes. Otra vez, todas esas cosas mejoran los anteriores pactos, no cambian todas las cosas. Luego el pacto con David en 2 Samuel 7. También vimos en una de nuestras lecciones cómo es cumplido la promesa a David, que uno de sus hijos tendrá un reino eterno. Entonces vemos que Dios poco a poco, progresivamente, está revelando su plan de redención para su pueblo, dentro de lo cual todo Israel sabe que vienen días en que el pacto será mejor. Y por eso nosotros siempre entendemos el nuevo pacto. Eso vemos claramente en Jeremías 31 y Ezequiel 36. Y dentro del nuevo pacto había otra vez varias promesas. Por ejemplo, el derramamiento, la derrama del Espíritu Santo a los creyentes. Que Dios iba a cambiar su corazón de piedra a corazón de carne, de producir en ellos una nueva vida. Y vemos que es un creciendo, ¿no? Como en la música, que cuando la música crece así un coro más fuerte, y así también todos los pactos crecen así este nuevo pacto. Y todos estos pactos es lo que nosotros entendemos como el pacto de gracia. Y todo eso es el pacto de redención o el pactum salutis. Ahora, ¿por qué es importante entender y saber eso? Todo, especialmente para escatología. Por favor, háblanos de Apocalipsis. Bueno, es importante porque hay muchas señales hacia el pacto dentro de toda la escatología. Y si no entendemos esa parte, vamos a sufrir entender muchas de las promesas. Ahora, en una lección futura, vamos a hacer un sumario de lo que es también la teología o doctrina del dispensacionalismo, porque es importante ver cómo otras personas ven todos esos pactos, porque algunos lo ven de otra manera muy distinta, y por eso también ellos ven que los últimos días todavía es algo futuro. Pero aquí vemos que Dios, en su revelación de su plan de redención, su pactum salutis, ha organizado todo para crecer hacia el nuevo pacto. Ahora en Hebreos 11, Hebreos 11 es un capítulo famoso, ¿no? Porque tiene toda la lista de héroes de la fe. Comienza explicando qué es la fe, la certeza de lo que no se ve. Pero al final de ese libro, el autor dice algo muy interesante. Dice en versículos 38 y 40, estos hombres, hablando de todos los que había mencionado, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Ahora, si preguntas por un segundo, ¿cómo es que todos estos hombres de fe, cómo es que yo, siendo creyente este lado de la cruz, tengo más fe que Noé o Abraham o Moisés? ¿Cómo puedo compararme con estos héroes de la fe? ¿Y qué hay en este pacto
que ellos anhelaban. Bueno, dice, no recibieron lo prometido. Y si pensamos bien, lo que vimos con Abraham, ¿no es cierto? Realmente la promesa dada a Abraham se cumple en el nuevo pacto. Y la promesa, el pacto de Noé, se cumple en ¿qué? Nuevo pacto. De Moisés, que va a ser una nación santa, un real sacerdocio. ¿Dónde encontramos ese lenguaje? Primero de Pedro 2. Entonces, otra vez, realmente los 10 mandamientos encuentran su cumplimiento ¿dónde? En la persona, la obra de Jesús por nosotros. Y ahora el establecimiento de la iglesia para todas las naciones. Y luego para David, ya hemos hablado de eso. Que a pesar, bueno, Salomón construyó el templo para David, pero Salomón no tuvo un reino eterno, no tuvo un trono para siempre. Y Jesús sí. Entonces todo señala hacia esta idea de nuevo pacto. Por eso si lo pensamos así, este pacto absoluto es cuando Dios decidió salvarnos, nos predestinó en el principio. Pero luego tenemos toda esta época de los pactos antiguos que ellos miraron, anhelaban nuestro día. Aunque, como dice el Hebreos, aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo eso sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿En qué sentido? Porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Estamos ya en este nuevo tiempo en que perfecciona, que todos los pactos antiguos encuentran su cumplimiento en el nuevo pacto. Entonces nosotros, por vivir este lado de la cruz, nosotros tenemos una fe que mira hacia atrás. Todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento tenían que mirar adelante. Nosotros miramos atrás. Y aún así luchamos con la fe. Sin embargo, esto quiere decir ya que nosotros vivimos en un tiempo muy especial. Ahora, ¿por qué estoy llegando a la conclusión que eso significa que nosotros estamos en los últimos tiempos? Bueno, porque mira, lo que sucede después del nuevo pacto es que el nuevo cielo y la nueva tierra. No hay otra cosa, según las Escrituras, de lo que veo. Vamos a seguir. Entonces, ahora que tenemos un panorama más o menos de los pactos, de las promesas y cómo la Biblia construye estas ideas de los pactos y las promesas, ahora vamos a ver literalmente algunos textos que mencionan los últimos días o días finales o algo así, ¿ya? Ahora, Génesis 49:1. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, júntense que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Ahora, algunos no quieren entender Génesis 49 como un pasaje escatológico, pero si lees todo el resto del capítulo, ves que Jacob entiende que sus hijos, las 12 tribus de Israel, realmente son 13, cómo ellos van a vivir y van a tener un fin. Y cuando llegamos a versículo 10, Jacob dice, no se te quitará el cetro, Judá. Judá era el linaje de los reyes, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congregan los pueblos. ¿Quién es Silo? Bueno, hay mucho debate, pero la mayoría de los comentaristas, como yo también, llegamos a que es Cristo. Silo es una palabra que viene realmente de Sela o la idea de paz, Shalom. Silo es un nombre, no sabemos exactamente cómo Moisés lo tuvo cuando escribió Génesis, pero refiere a una persona en el futuro que va a establecer un reino que ya no va a ser necesario, la tribu de Judá.
Ahora, hay muchos creyentes que hoy en día están muy preocupados por dónde están las tribus de Israel. Pero obviamente Jacob mismo, el padre de las 12 tribus, entendía que ellos iban a tener un fin. Ahora, pasando a Isaías 2. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes, será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones. Otra vez es un pasaje que habla del día del Señor, la idea de que va a llegar un día en que el Señor, Dios, va a visitar la tierra. Y aquí Isaías dice, en los últimos días. Este pasaje es dentro de un contexto de una parábola de una vid que luego Jesús usa en Mateo 21. No nos debe sorprender. Ahora Jeremías 31. Este es uno de los pasajes del nuevo pacto. Vienen días, los últimos días, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Ahora, este pasaje obviamente habla del nuevo pacto y es inaugurado con la muerte de Jesús. Todo el resto del Nuevo Testamento lo confirma que Jesús trajo el nuevo pacto. Por eso Jesús, cuando inauguró la Santa Cena con sus discípulos, ¿qué les dijo? Este es mi cuerpo, que por ustedes es quebrantado. Este es mi sangre en el nuevo pacto para el perdón de los pecados. ¿Qué hubieran pensado ellos cuando escucharon a Jesús hablar de eso? Hubieran pensado de este versículo de Jeremías 31, de Ezequiel 36, que Dios va a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza en que va a perdonar su pecado. Ahora seguimos. ¿Qué más? Joel 2, 28, 29. Ya hemos visto este pasaje. Este es un pasaje bien importante para los que apelan también a los últimos días como algo futuro. Sin embargo, Joel 2 es citado literalmente por Pedro en Hechos 2. Ahí tenemos la promesa que Dios va a derramar su espíritu y ese derramamiento va a ser acompañado por algunas señales y prodigios. Quizás es un tema mayor de nuestro curso, pero no nos debe sorprender entonces que si el Espíritu Santo va a seguir morando en cada creyente como parte del nuevo pacto, que el comienzo de eso va a ser acompañado con prodigios, pero no va a ser normal, porque hay muchos creyentes en el Nuevo Testamento que nunca hablaron en lenguas o nunca tuvieron quizás dones como vemos de los apóstoles. Entonces, todas esas cosas fueron cumplidos en Pentecostés, en Hechos 2. No tenemos que buscar otro complemento. Ahora pasamos al Nuevo Testamento a hablar un poco de algunos pasajes que hablan de los últimos días. No hemos tocado todos los pasajes del Antiguo Testamento, pero por el tiempo no vamos a poder. Aquí en 2 de Timoteo 3, 1 a 5. Aquí Pablo dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos,
y que habrá hombres amantes de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítelos. Ahora la pregunta es, Pablo está aquí hablando de los últimos días, un evento que le quedó como 2000 años y más en el futuro. O Pablo está hablando de tiempos en los cuales están ahora, donde va a haber todas esas personas. No tiene mucho sentido decir a Timoteo, evitar esas personas cuando no iban a aparecer por más de 2000 años. Y no toma mucho tiempo para reconocer que hay personas que cumplen esa descripción dentro de nuestra vida ahora. Aún así, reconozco que quizás uno podría decir que no, Pablo está hablando de los últimos días, algo futuro. Ok, bueno, vemos a Santiago 5:3. Ahí dice, Santiago, su oro y su plata están llenos de moho, y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos. Ahora aquí está un poco más claro. Santiago está diciendo, no tiene sentido si nosotros ya estamos en los últimos tiempos. ¿Para qué fijarse en lo físico? ¿Para qué fijarse en lo terrenal? Porque mira, tenemos el mismo problema hoy que ellos tenían en el primer siglo después de Pentecostés. La gente se preocupaba todavía por volver a ganar una nación geopolítica para Dios. Buscaron un reino terrenal. Cuando Santiago reconoce, no tiene sentido acumular tesoros y riquezas acá. No solamente por el hecho que debemos ser humildes en estas cosas, pero también por el hecho que ya estamos en los últimos tiempos. Ahora miremos a 1 de Pedro 1. Aquí dice Pedro que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, Jesús, para que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo han glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Ok. Bueno, aquí ahora está muy claro. Pedro obviamente reconoce que estos últimos tiempos es ahora. No tenemos que esperar otro momento, no tenemos que buscar un momento en el futuro, unos eventos, que ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, algunos que tratan de entender eso y decir, no, pero Pedro simplemente está diciendo que está hablando de estos días. No quiere señalar literalmente a tantos pasajes de los últimos tiempos en el Antiguo Testamento. Pero hay problemas con eso porque Pedro sigue. En 2 de Pedro, él dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Ahora pasamos ahí un ratito, ¿ya? ¿No les parece interesante que eso es precisamente como muchos piensan ahora? ¿Qué pasó con su venida? No parece que nada ha cambiado. Tenemos que volver a lo que dijo el autor de Hebreos en capítulo 2. Todas las cosas están sujetas a Él, aunque todavía no vemos todo eso. Aunque volvemos. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos,
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Entonces aquí vemos un poco del ya y no todavía. ¿Por qué? Porque Pedro entiende que ya estamos en los días finales, pero que van a tener una terminación con este día del Señor, que no va a ser para siempre. El Señor no se tarda. Amén. Hebreos 1, Hebreos 1 comienza así: Dios, que en muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Debe ser muy claro. 1 de Juan 2, 18. Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Ay, caramba. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán los que creen que los últimos días son futuros y nada más? Juan mismo lo dice. Han llegado los últimos tiempos. Vamos a volver a ese pasaje porque habla también del anticristo. Últimamente quiero mostrarles esto. En Apocalipsis 1, el primer versículo comienza así: esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Ahora, esto es muy parecido al lenguaje de Daniel. En Daniel también habla de los últimos días, pero cuando dice, pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a su majestad, al rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Realmente tendríamos que ir al griego y comparar cómo es estas frases en el griego. En el Antiguo Testamento el griego es el Septuaginta, ¿no? Pero es interesante que muchos piensan que Juan prestó el lenguaje del primer versículo de Apocalipsis, jalando de Daniel, cuando dice también en capítulo 8, presta atención que voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios. Esto es para el tiempo del fin. Eso es problemático. Problemático para los que creen que los últimos días solo es futuro, porque Juan dijo que pronto tiene que suceder. Bueno, volviendo a nuestra imagen de todos los pactos, podríamos ver que Dios está haciendo crecer todo hacia que los últimos días. Podemos ver así. Tenemos los pactos antiguos. Eso es lo que el autor de Hebreos nos dice, que en otros momentos, en otros tiempos, Dios nos habló a través de los profetas anteriores. Pero en estos últimos días, ¿cómo nos ha hablado? Por Jesús. Por Jesús. Entonces no tenemos que dudar, no tenemos que preguntarnos qué quiere decir la Biblia acerca de los últimos días. Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios siempre, en la progresión de la revelación de su plan de redención, Él está mostrándonos poco a poco su plan de salvación. Y con la llegada de Jesús, con la llegada del Hijo del Hombre y el establecimiento del reino de los cielos, nosotros ya estamos en el último pacto, ya estamos en los últimos días. Entonces no tenemos que preguntarnos si por los terremotos y si por
una pandemia de COVID-19, estamos en los últimos días. La respuesta siempre va a ser sí, porque desde la llegada de Jesús estamos en los últimos días. Como yo dije, no hemos tocado todos los pasajes que mencionan los últimos días. Ustedes pueden revisar eso en su tiempo libre, porque yo sé que les gusta. Pero lo importante es que veamos que la Biblia claramente señala que nosotros ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, esto va a ser muy importante cuando entendemos la escatología. Cuando aplicamos esta realidad a nuestra doctrina, ¿qué quiere decir? Bueno, que el estudio de las últimas cosas no se trata de solamente estudiar el fin del mundo. Estamos hablando de estudiar todo lo que es desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Y eso es importante, porque nosotros podríamos ver que dentro de ahí está nuestra soteriología. ¿Acaso nuestra salvación en Cristo no cae dentro de ese periodo? ¿O nuestra doctrina de la santificación o de cristología, de la persona de Cristo, de Jesús? Nosotros tenemos que ver que todas esas cosas son escatológicas de alguna forma. Y eso nos va a ayudar bastante en aplicar esta realidad a nuestra vida cotidiana. Que nosotros ya estamos en los últimos tiempos, estamos en esta época entre las venidas, los advenimientos de Jesús. Al entender eso, nosotros vamos a poder poco a poco entender algunas de las profecías de Jesús y también nos va a ayudar a entender los textos apocalípticos. Todas esas cosas quedan para otra lección en el futuro y nosotros tenemos el privilegio de seguir estudiando estas cosas. Que el Señor bendiga ricamente nuestro estudio de los últimos tiempos para la gloria de su nombre y para el crecimiento de su reino aquí en la tierra. Que el Señor los bendiga.